en este nuevo episodio. ¿Cuántas veces se habrá preguntado qué funciona mejor para no mojarse en la lluvia? ¿Caminar o correr? ¿Se asustan los elefantes de los ratones? ¿Es posible arrancar las medias de alguien? ¿Ford existe? ¿Es humano? Julio Ríos quiere hacer Close of Ford. El Canal 4, aparte de tener un reloj propio que atrasa, ¿tiene un agujero negro donde se pierden bloques del programa que uno está viendo? ¿Soy petizo y me la piso? Siga preguntándoselo. En este episodio de Los Cazadores de Mitos. Porque esto no es Cazadores de Mitos. Es Los Mitos de la Historia en las clases de Segunda Pelota con el profesor Guillermo Vázquez Franco. Guillermo Vázquez Franco nació en 1924. Empezó desempeñándose como profesor de secundaria. Es historiador e investigador. Escribió los libros Francisco Berra, La Historia Prohibida y La Historia y sus mitos, pero tiene por delante una empresa mucho mayor. Tratar de enseñar durante 4 semanas a Jorge Carlos y Mariano Quimbaé y a sus contrincantes de turno, María Noel Marrone. Me falta como un pedazo de una cosa uruguaya, ¿no? Y Lucía Lula Alegro. El menor valor en 90 días, el dolor cotizó ayer por debajo de los 20. ¿Podrán aprender o será un mito? La batalla está planteada. Preparen, apunten. ¡Fuego! Materia: mitos y leyendas de la historia uruguaya. Clase número 1. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja ante mi presencia soberana. Faltan 4 minutos para las 5 de la tarde y es un placer recibir a las compañeras, a Mariano El Marrón y Lucía Alegro, que son nuestras rivales, pero porque ellas las vemos todos los días. Entonces es un placer recibirlas a ellas, pero como que estamos acostumbrados. A lo que no estamos acostumbrados es a tener a un profesor de la jerarquía de Guillermo Vázquez Franco. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Guillermo? ¿Bien? Buenas tardes. Bien. Bueno, vamos a hablar de mitos y leyendas de la historia con usted, ¿verdad? Si quiere, sáquese los auriculares nomás. No le gusta. Está bien, sáquese. Está bien. El hombre ya te das cuenta que no es de radio cuando dijo con los auriculares me siento ridículo, encajó hace un rato. Ya está. Sí. Sáqueselo tranquilo entonces. Perdóname que te dé una corrección porque estaba sirviendo un café. Sí. Jamás me acostumbro a verlas. Para mí es una sorpresa. Gracias, ¿Cómo estuve, profe? ¿Bien? ¡Qué farsante! ¡No! Ya te junó, en 5 minutos te sacó ya. Pero arrancamos mal con el profe. Hay que ganar. Bueno, profe, cuéntenos. ¿Con qué mito podemos arrancar? Bueno, primero tendríamos que arrancar un poco con una idea muy primaria, muy general de lo que es mito. No voy a decir ahora lo que es mito porque es muy complicada la cosa, problemas filosóficos, problemas antropológicos, sociológicos, es muy complicado. El mito nace a partir del momento en que el hombre como género se despega de la naturaleza, ya no se sintió más ser parte del trueno o parte de los animales, se independiza y se sorprende cuando el trueno lo aqueja y le preocupa, y entonces no lo entiende y empieza a atribuírselo a fuerzas externas a él, fuerzas que no comprende muy bien. De ahí que el mito originariamente siempre tuvo un contenido religioso. Ajá. Primera cosa, imputación a fuerzas superiores que llamaron dioses, depende de la civilización de que se trata, será la estructura mitológica egipcia, y el arquetipo de las estructuras mitológicas que es la mitología griega, preciosa, además, hermosísima. ¿Usted hoy acá y en las próximas clases viene a desmitificar algunas historias que nosotros creemos verdaderas o que mucha gente cree que son verdaderas? Sí, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, ¿verdad? Entonces, el mito parte de una realidad. El trueno era una realidad, el relámpago, el cambio de las estaciones. Eso es una realidad que el hombre observaba. La va transformando en mito porque no la entiende. No la entiende y la convierte en mito y la lleva a un poder superior que es una religión. Bueno, cuando la civilización avanza, naturalmente, estamos en la época moderna, todas las culturas los tienen, todas las civilizaciones los tienen, todas las sociedades los tienen, ¿verdad? Hasta el día de hoy los tienen, naturalmente la sociedad uruguaya también los tiene, esos mitos, ¿verdad? Y dentro de América, Hispanoamérica o Iberoamérica, todas las sociedades tienen sus mitos. No vamos a creernos que somos originales porque tenemos tales o cuales mitos. Los hemos ido construyendo a medida que se ha ido siendo necesario
frente a los hechos consumados. Así hemos ido construyendo mitos. Hemos sido, y me incluyo yo, que no construí ningún mito, no sé por qué me incluyo yo. Pero fíjate, la verdad yo no construí ningún mito. Pero los he recibido, eso sí, ya he elaborado. Los he recibido consumados, digamos así. Yo diría que hasta perfectos. No muy perfectos, porque cuando se les mira de cerca tienen muchos defectos, los mitos estos, ¿verdad? Pero están tan edulcorados, tan maquillados y sobre todo tan repetidos que como toda la repetición, toda mentira que se repite, al final se hace verdad y usted como tal la toma y como tal la transmite. Eso es lo que ha pasado en mi experiencia como ser humano, ¿verdad? Usted, para escribir su libro, ¿cuántos mitos tomó? Mire, no los conté, pero tomé varios mitos. ¿Varios? Sí, 6, 7, 8 mitos, no me acuerdo. 9 mitos, no me acuerdo. No los conté, no los inventaría, pero se puede hacer el inventario de mitos. Algunos los desarrollé más, otros los desarrollé menos, otros simplemente los cité. Pero no los trabajé específicamente, ¿verdad? Perdón, de todos los mitos estos que usted tiene en el libro ahí, usted arrancó... Usted está hablando de la historia y sus mitos, sí, esta segunda edición que termina de exactamente. Lo que yo le decía es, usted arrancó creyendo las cosas teniendo como verdades algunas cosas, o ya sospechaba que podía tener alguna cosa que estuviera mal, que fue una leyenda. No sospechaba. ¿Y cuál fue No, pero yo estaba convencido que nada de eso era así. Leyenda. Yo no sospechaba nada. La sospecha me vino hace muchos años cuando empezó a desequilibrarse la cosa. Es decir, cuando terminé de absorber, ¿verdad? La cataplasma, el aluvión de mitos que me suministraban, que me inyectaban. Y solo, no sé dónde, de repente en un tranvía, iba, no sé, pero solo empecé a pensar, a ver, que lo que me habían dado, vamos a desenmascarar esto. No podía ser, ¿verdad? Que es enmascarar. Sí, no podía ser, no me acuerdo cuándo fue, alguna vez me preguntaron, ¿cuándo empezó? No sé, cuándo empecé. ¿Y cuál fue la cosa que más lo sorprendió? Eso que decía, mirá, tampoco puedo identificarlo. No puedo identificarlo. No hay un shock, digamos así, no. Es un proceso de reelaboración, de crítica, de desmistificación, de sacarse de delante pantallas que no me dejaban ver, ¿verdad? De sacarme la presión de la tarima del profesor que me hablaba y me metía cosas, y uno más chico, más joven y en inferioridad de condiciones que con respecto al profesor, me consta porque tengo la doble experiencia de alumno y de profesor y sé cuál es el peso de un profesor cuando lo soporté y sé cuál es el peso de un profesor cuando ejercí, de manera que conocí las dos partes y es muy importante. Sí, me parece una cosa abusiva que se hizo conmigo, ¿verdad? Conmigo y con todos mis compañeros y toda la muchachada y toda la chiquilinada o jovencitos que íbamos a las clases. Me pareció un abuso, una ventaja que se ejerció. No lo hicieron de mala fe, vamos a entendernos, no pienso que estuve frente a una manga de delincuentes. No, gente convencida de lo que decía, convencida. Yo no pongo en tela de juicio la buena fe de aquellos profesores que me estaban mintiendo. La pelota, me gustó. O sea, los profesores nos mintieron en la cara. En la cara y mirando. Los profesores de historia. Hablo de ellos. Y todavía después nos preguntaban. Literatura y filosofía, tienes que poner las letras. Y todavía nos preguntaban después si no le contestábamos esa mentira nos ponían malas calificaciones. Perdí el examen. Ahí está, corrieron de perder eso. Exactamente. Porque esto ha empezado con otra cosa, el derecho de la discusión. Se habla de la libertad de cátedra, otro cuento chino. No hay tal. Usted tiene que mantenerse dentro del encuadramiento que le da el establishment. El establishment le dice cuánto puede vibrar dentro de ese encuadramiento. Y ahí vibra libremente. Profe, pero no se exceda. Es un corralito eso. Quiero nombres, profe. Quiero empezar a ya decir, no, mira, tal no era tan cra. O tal, que decían que no era tan grande. Se le cayó el capuchón del micrófono y me lo muestra. ¿Qué pasó? Algo anda mal acá. Y agradezca que no quedó colgando este micrófono, que a veces pasa. No me hagan esto. Esta musiqueta que me pusieron hace un rato que era insoportable. ¿Qué le pusieron? No sé. El cuarteto era. El día que Artigas se emborrachó el cuarteto de Nos. Sí. Ese sentía uno, usted se lo sentía hace un rato, me hizo acordar el cuarteto de Nos. Que no estaba mal el cuarteto de Nos. Pero es el cuarteto el que canta esto. Sí. Bueno, pero eso que estaba contando es una bacana. Pongan a Fiorentino, ahí tienen para ustedes no ponen esas cosas.
cosa. Vos, volviendo, sí, nombres, pero no se inquiete, no se apresure. No, perdón. Está la ansiedad del aprendizaje. No, pero a mí yo tengo que... me tiene que durar media hora la película. Bien, pero igual la remamos, pero igual hablamos del micrófono, capuchón que se cae. Entonces, el asunto es ese, que masivamente, y no a mi altura, cuando yo llegué a recibir este aluvión, ¿verdad? Ya venían generaciones o promociones, más que generaciones, promociones y promociones y promociones de otros alumnos anteriores a mí. Comiéndose la pastilla. Y después que yo egresé, otros tantos alumnos comiéndose la pastilla, y siempre la misma pastilla, ¿verdad? Ordenada de acuerdo con el discurso histórico que en el país, acá en el Uruguay, empezó a perfilarse en números redondos hacia 1880. Elijo ese número porque es más fácil de recordar que un número más fraccionado todavía. Bueno, a partir de 1880, el establishment montevideano empezó a perfilar lo que es el discurso histórico, las características, la tipología, las medidas del discurso histórico que debíamos asumir y debíamos transmitir, ¿no? Empieza en esa década del 80, está Carlos María Ramírez, está Justo Maeso y está Clemente Frejeiro, principalmente. Y está Bauzá, ¿no? Francisco Bauzá. No digo que se hayan confabulado los cuatro en una noche allí de whiskies o de té o de café, vamos a hacer tal cosa y vos hacés tal cosa. No hay una confabulación, pero hay una concordancia, una coincidencia espontánea. Estamos a 50 años, 52 años de la Convención Preliminar de Paz, que decidió la segregación o la amputación de la provincia oriental a la Argentina, de la cual era una parte. 50 años después, este grupo que ya no pertenece a aquella camada de los años 30, son los hijos, caso de Francisco Bauzá, por ejemplo, caso de los Ramírez, que vienen de su padre, de su padre bien. Es decir, ya son otra generación, la generación posterior, digamos, a lo que llamaríamos la generación de la independencia o la generación de la amputación, en la cual está al principio, qué sé yo, José Yaui, Santiago Vázquez, Mazzini, Silvestre Blanco, todas aquellas. La generación posterior hacia el año 80 es la que se encuentra con que tiene constituido una cosa que llaman República Oriental de Uruguay y se resuelven a asumirla como tal. Pero esto no fue una cosa, mira, me desperté anoche, empecé a pensar tal cosa, te llamo para que si estás de acuerdo hacemos tal. No. En un momento hay una coincidencia espontánea. Y el país, aquella cosa, ese grupo, lo que llamaríamos la inteligencia montevideana, empezó denodadamente, entusiastamente, a describir el discurso histórico del país, que es el que tenemos actualmente, ¿verdad? Mucho más decorado, mucho más perfeccionado, no sé si más perfeccionado, pero mucho más abultado, mucho más engrosado, mucho más engrosado. Con los aportes que vienen después, el de Eduardo Acevedo, que es muy importante. Eduardo Acevedo es un tipo muy importante. Eduardo Acevedo, la pastilla la comió por la mitad, la comió en parte. Real de Azúa dice, y coincido, comparto, es el historiador más completo que ha tenido este país. Real de Azúa. Real de Azúa opina eso y yo decía de Eduardo Acevedo. De Eduardo Acevedo, sí, yo opino lo mismo, es el historiador más completo, más profundo, el que reúne la documentación en la cual apoyarse, más una interpretación coherente, deslizando muchas cosas que son muy útiles para hacer los cuestionamientos que en parte hago yo también. Usted viene manejando ya como que nos comimos la pastilla del nacimiento de Uruguay, sí, señor, cómo nacimos como república. Ese es uno de los mitos. ¿Y cuál es la historia verdadera? Bueno, espérese, todavía falta. Pero, profe, vamos, dígame, mande cara a alguien. Nos mata la ansiedad. No sean tan ansiosos. Sí. No sean tan ansiosos. Los dejo en el momento en que hay que asumir que el país es tal cual lo creemos que es, tal cual lo vemos, ¿verdad? Entonces, para asumir eso hay que decorarlo, hay que justificarlo, ¿verdad? Eso hay que justificarlo. El discurso histórico que empieza a elaborarse hacia 1880
es el que toma a su cargo la justificación de ese país, ¿verdad? Es decir, tiene el resultado, vamos a justificarlo, ¿verdad? La explicación de por qué esto es así, vamos a darla ahora, ¿verdad? Y esa explicación tiene que dar como resultado que esto es así. ¿Me explico? Estamos a 50 años, entre el 28, 30, en que se lo constituyen como empresa política, como Estado independiente, y el año 80 son 50 años. Entonces, hacia el año 80, me parece a mí claro que el país necesita y elaboró o fundó dos mitos vertebrales, que son el mismo mito en verso y reverso, de la misma fantasía que empieza a trabajarse. Estos mitos son la independencia y la necesidad simultáneamente del héroe que la justifique, que la sostenga. Ahí tiene un anverso y reverso del dilema con que se encontró la inteligencia. O sea, necesitábamos un héroe. Ahí está. ¿Por qué? Porque teníamos una independencia. Sí. Por lo menos teníamos una amputación. El país estaba amputado. O sea, usted ya está de pique diciendo que los orientales no lucharon por la independencia. No, usted lo dijo. Usted no está diciendo. Sabe que yo dije. No, o sea, nuestra independencia no es producto de una lucha. Eso está diciendo usted porque sabe que yo ya dije eso, pero todavía no lo dijo. Tiene que esperar a que termine la clase. Faltan 20 minutos. Está bien. Pero es una lucha contra el reloj. Yo sé administrar mi tiempo. Sí, pero disculpe que lo interrumpa. Gol de México, que le gana 1-0 a España. Nada, le pido disculpas, profe. Le pido disculpas por el señor. Uruguay juega dentro de 20 minutos. Sí. O sea que lo que usted dice, que se tuvo que la independencia y había que buscarle un héroe. Es la misma cosa.